My name is Kennedy Ng, and I am very happy to present to you tonight the Dream City, Union City, New Jersey, which will be an option for the community to know the good things that happen in this beautiful city. The city of Union City, a cosmopolitan city where almost all of us have seen each other. We are like a large family that through the management of our representatives, they help our citizens. And our people do volunteer work because they know that the city is run by a mayor who has shown that he is not the common politician, but that he works for his community. This program is an extension of information where we are going to have participation of personalities from the public and private sectors so that they can keep us informed of the community. May that be educational activities and everything that benefits us. Good evening, Union City, the Dream City, Union City, New Jersey. Tonight, we have our first interview in Spanish, which will be auto-translated in English. So we have a very special guest, Samuel Sanit, which is a very talented musician, a great man who lives in Union City and has been musically educated in Union City. And you're going to hear from him. Samuel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Muy bien. De verdad que un privilegio estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, yo sé que tú como productor, como hombre de familia y trabajador siempre estás muy ocupado, pero aquí estamos para que le brinde a la ciudad de Union City, el Dream City, algunas cositas que te voy a preguntar. Muchas gracias. Ok. Y mi primera pregunta, que no es pregunta, ¿por qué no me hablas un poquito de ti? Gracias, es un privilegio estar aquí. Saludos a todos. Yo nací en la República de Guatemala, en un pequeño pueblo que se llama San José Poquil, del departamento de Chimaltenango. Pues vengo de una familia, yo soy el tercero de 9 hermanos, una familia numerosa. Wow, una familia numerosa como la mía, que tengo 14, somos 14. En ese tiempo creo que no había televisión más. Parece que no, pero bueno, somos de los buenos. Somos de los buenos. Sí, 9 hermanos, yo soy el tercero de ellos, pues desde pequeño trabajando con mi papá, con mis hermanos, en el campo, en la agricultura, también, bueno, en la música. ¿Eres un buen agricultor? No me considero buen agricultor, honestamente. Pero te defiendo un poco. Quizás, me defiendo. Y también, bueno, desde pequeño pues me dedicaba a trabajar. Yo lustraba zapatos. Yo no sé si en otro país se le llaman... Sí, limpia botas. Ya, limpia botas. Mira, eso es un dato muy bueno para la comunidad del Dream City. Saber que tú limpiabas zapatos, porque todos tenemos nuestra historia y venimos desde abajo. Y es muy bueno venir desde abajo, porque el que no viene desde abajo, entonces no le da el valor a las cosas cuando tú estás arriba. Exacto. Muy bueno. ¿Y tu familia viene de descendencia musical? Bueno, mi papá, mi señor padre, fue el que inició con la música, los embajadores del rey, que actualmente pues seguimos acá. Él fue quien inició con la música junto a un sobrino, o sea, un primo de nosotros. Luego mi hermano mayor, Carlos Enrique, y Rolando se fueron incorporando desde niños a esto. Y cuando yo crecí, pues... ¿Qué instrumento tocaba tu padre? Mi padre tocaba algo que se le llama concertina, o sea, un acordeón de teclas, no de botones. Okay. Es de teclas. ¿Tenía una banda allá en Guatemala? Básicamente formó como un grupo, ¿no? No era nada oficial como ahora, ¿no? Los embajadores del rey, pero sí empezamos a salir. Digo empezamos a ir porque yo me incorporé también a los 7 años. Wow. Yo era un niño, me acuerdo de la primera vez que yo toqué con ellos. Empezamos pues a salir a nivel del pueblo, en las aldeas, ¿no? Qué buena experiencia. Y luego pues se fue ampliando en los departamentos, fuimos a la capital, incluso llegamos a salir fuera del país. Y tenías, qué dato muy bueno, ¿tenías tú alguna idea que ibas algún día a vivir aquí en New Jersey, en Estados Unidos? La verdad que no. ¿Cuándo llegas a Estados Unidos? Llegué en el 2003. Digo llegamos más bien porque salimos juntos con mi hermano Rolando. ¿Con muchas ilusiones? Con muchas ilusiones. Dime, si te puedo preguntar,
En tu mente, cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿qué era tu primera meta que tú querías hacer, capitalizar? Bueno, yo llegué aquí a los 20 años, porque era un chamaquito, ¿no? A los 20 años llegué aquí. Creo que venía más con pensamientos de querer tener un buen instrumento musical, porque la música siempre me ha gustado. ¿No lo tenías en tu país? Sí, llegamos a tener pues instrumentos propios y todo, pero yo quería algo más. Sí, porque uno ve en televisión los instrumentos que están al día y uno como músico quiere lo mejor para la música que uno produce. Exacto. Siempre los instrumentos de buena calidad influyen en la calidad musical de que tú produces. Sí, y aparte de eso, pues creo que también, como todos, traía metas personales, querer alcanzar algo. Pero te digo una cosa, Kennedy, yo venía con el pensamiento, venía hace 2 años nada más, 2 años y medio, lograr algo, alguna cosa personal y lo que quería, ¿no? Y irme del país y llegar otra vez a Guatemala. Mira, eso es una cosa que todos nosotros los inmigrantes pensamos cuando venimos, voy a hacer esto, voy a adquirir esto, me voy a educar y vuelvo a mi país. Entonces se hace muy duro, porque entonces te acostumbra a la nueva sociedad, aprende el idioma, trabajas, hace familia aquí. Entonces ya esos sueños cambian. Y no es que uno no quiere volver a su patria, sino que las cosas cambian porque el mundo va cambiando y uno va creciendo emocionalmente, consigue pareja y las cosas cambian. Nada mal en eso. Por algún día a lo mejor va a lograr tu sueño en volver a tu tierra y hacer lo que tú estás haciendo aquí, allá. Samuel, dime algo. Yo que te conozco ya hace algunos años, yo sé que tienes en tus hombros una gran responsabilidad con una banda musical, los Embajadores del Rey, el cual escucho sus discos, todas esas producciones que tú haces como buen músico que eres. Gracias. ¿Cuál es tu responsabilidad en la banda? Producir a toda la banda, los discos que hemos hecho, pues sí ha sido, creo yo, un trabajo que creo que no solamente yo he hecho todo el trabajo, pues también mis hermanos quienes trabajan conmigo, porque somos una sola familia. Sí. Para lo que, ¿Cuántos miembros de la familia hay en la banda? Los que tocamos o los que hacemos música ya en vivo y todo somos 4. Aparecemos 4. ¿Cuáles instrumentos tocan? 3 hermanos y un sobrino. Muy bien. Bueno, nuestra música compone de acordeón, bajo sexto o bajo quinto, bajo eléctrico y la batería. Y obviamente pues estamos insertando algunos sonidos de sintetizadores últimamente y todo. Claro, poniéndote al día. En general, ¿cuál es el tipo de música que ustedes producen y que en realidad se identifica a la banda? Es música norteña. Música norteña. Música de acordeón. ¿Y es puramente cristiana la música o es música variada? Explícame un poco al Dream City. Es música cristiana. Música que exalta el nombre de Dios, que adora. Exactamente. Sabe que este programa de YouTube, que es todos los domingos a las 7 de la noche, el Dream City, Union City, New Jersey, es para educar y que la comunidad aprenda de las personas que viven en esta comunidad, así que pueden seguir ejemplo. Y cuando te pregunto de la banda, que si es música cristiana, muchas personas no entienden lo que es música, nosotros de este lado, cristiana, música de iglesia, música de la calle, como dicen. ¿Cuál es la diferencia para ti entre la música cristiana y la música mundana, la música de baile, la música que se escucha en los cabarets y esto? Okay. Creo que la música que tocamos nosotros, o más bien la música de nosotros, contiene letras netamente que hablan de letras cristocéntricas, letras que exaltan el nombre de Dios, letras que adoran a Dios, que también invitan a acercarnos a Dios, a acercarnos a Jesús, a buscarle a Jesús. ¿Qué es adorar a Dios? Creo que adorar a Dios es no simplemente cantar, expresar lo que uno siente.
la palabra adoración va mucho más allá. Y yo creo que muchos me van a entender que es más que cantar, más que levantar la mano y cerrar los ojos yendo a una iglesia o adorar en cualquier parte o cantar en cualquier parte. Creo que la adoración a Dios es obediencia a Dios. Qué buenas respuestas has dado, porque muchas personas, y yo te lo digo por mi propia experiencia, a veces vemos personas que van a la iglesia, cantan, hacen esto y eso. Entonces a veces no sabemos la diferencia en qué es lo que es adorar, querer, creer, tener fe y cosas así. Y de una persona joven como tú, devoto a la iglesia, que te conozco por mucho tiempo, es una buena explicación y sencilla, la cual las personas pueden entenderlo. En realidad, ¿cómo se mantiene una banda cristiana? Y es un dato que para mí es curioso también. Sí. Y hay muchos músicos que te van a ver. Sí, gracias. Bueno, de la forma que yo podría explicar es, primero que nada, gracias a Dios. Y en segundo lugar, pues, como te decía anteriormente, somos una familia. Creo que han habido bandas y hemos visto casos, pues, que de repente, pues, se terminan, acaban y todo, pero no sé si podría decir que es como que el estar en familia nos hemos entendido bien, nos hemos llevado Es muy bien. importante. Creo que ha sido una familia, obviamente no una familia perfecta, porque nadie es perfecto, Seguro. pero nos hemos sabido entender y sobrellevar las cosas y llevar esto. Sí, porque me imagino, y las personas que te están escuchando, cuando tuvo una orquesta, una banda, ya sea cristiana o no cristiana, se envuelve el dinero, porque hay que comprar instrumentos, hay que vestirte, hay que hacer producciones, hay que hacer videos, y todo eso cuesta dinero. De una forma u otra, tienen presentaciones, hay que pagarle el honorario, ya sea de la manera que se entienda, porque en realidad la vida material se consigue trabajando. Dime, por ejemplo, ¿cómo una banda consigue el dinero cuando es una banda cristiana? ¿Lo contratan en las iglesias, venden sus discos? Cada presentación bueno, a donde nos invitan, donde nosotros vamos, sí, organizadores sí tienen que cumplir con una cuota. Exactamente, que es lo mismo que es semejante a lo que es un trabajo, porque cada cual hace un trabajo, tiene que invertir, entonces tiene que sacar el producto para seguir invirtiendo. Definitivamente. Eso es entendible. Samuel, dime, todas las orquestas, bandas, ya sean cristianas, ya sean de argot popular, ¿tienen una agenda donde van a tocar? ¿Tienen ustedes un manager o cómo se colocan para tocar el año entero? Nosotros no tenemos manager. No tenemos manager, nosotros mismos manejamos la agenda. No tenemos a nadie que maneje. Ok, nosotros pero mismos. Ustedes son sus propios managers. Exacto. Es decir, no es que no tienen, sino que son ustedes sus Nosotros propios. mismos. Y muchas veces es mucho mejor así. ¿En qué estados han ustedes estado presentándose? Bueno, en varios estados, Kennedy, recién estuvimos en California, en Ohio, en Maryland, son varios estados. Una agenda muy apretada. Sí, y me imagino los que aquí en próximos Union meses. City, en el Union condado City, de Hudson. Exacto, sí, Nueva York y todo eso. ¿Cómo lo recibe el público, los hermanos? ¿Cómo lo reciben cuando ustedes tocan? Bueno, gracias Y dime la verdad. Gracias a Dios, pues sí, ha tenido una buena aceptación, más que todo los últimos discos que hemos grabado. Gracias a Dios por eso. Pero saben lo que sea, no todo es monedita de oro. Porque también aceptamos, ¿no? Y sabemos que la gente tiene diferentes gustos. Para los gustos, los colores. Exacto. Dime, ¿tu familia, tus hijos están en música? ¿Tu esposa? Cuéntame un poquito de eso. Mi esposa canta, a ella le gusta mucho la música ranchera. Y entiendo que ella es mariachi. maestra también. Maestra. En Union City. En Union City. Un dato muy importante. Es decir, que se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer música, podemos ir a la iglesia, podemos ser padre o madre. Hay muchas cosas que hacer en el mundo. Exacto. Y qué bueno que tu familia esté también que sea parte de lo que tú estás haciendo, porque
es un color más y es algo que como que fortalece la familia. Entonces, ¿qué tipo de música ella canta en la banda? Ella canta el tipo de música de mariachi, música ranchera. ¿Y cómo ustedes, eso es algo que me he preguntado cuando lo he ido a sus conciertos, siendo de Guatemala, han encajado con esa música mexicana? De mariachi, bueno, de esto, o tienen algo en común? Bueno, mi esposa es de El Salvador. Ok. Mi esposa es y tú eres de Guatemala. De Guatemala, sí. Pero ustedes producen mucha música norteña y también música mariachi, como tú lo mencionas. Sí. ¿De dónde viene música eso? Regional. Bueno, desde pequeños, no sé, crecimos con esa música. Es la música que tocaba mi papá. Y de ahí viene. En realidad, pues nos gustó. A mí me gusta, en lo personal, pues me gusta muchísimo. Y con esto no quiero decir que no me guste otras músicas. No, claro. Yo respeto mucho cualquier género de música. De hecho, yo escucho otro género de música y no solamente mi música. Yo sé que tú has estado involucrado en otras cosas, que tienes una propia compañía de audio. ¿Me puedes explicar un poquito acerca de eso? Es muy importante. Bueno, gracias. Juntamente con mi hermano Rolando, sí, estamos trabajando en eso, en producción de audio en vivo para eventos privados, eventos públicos, conciertos. Y todo eso producimos audio en vivo también, y también renta de equipos. Es decir, por ejemplo, si en el pueblo necesitamos una compañía que nos provee el audio para graduaciones, para un evento, ¿ustedes tienen la capacidad de llenar eso? Así mismo. Toda clase de bocina, micrófonos, altoparlante. Y acerca de videos, ¿hacen video también? Actualmente no trabajamos con video, nada más en audio. Es muy bueno saber porque que localmente aquí en Union City no hay muchas compañías de audio. Y ese dato que tú me dices que tienes tu propia compañía con tu hermano es algo que nosotros lo vamos a anotar en los libros para cuando se necesiten ayuda o se necesiten audios profesionales, el cual yo lo he usado en algunas de mis presentaciones también. Excelente, muchas gracias por eso. Y le puedo dar un voto a cualquiera que es una compañía responsable, con un sonido de primera, y donde he estado siempre ese sonido brilla profesionalmente. Gracias. Samuel, dime, aparte de ser tú, vamos a llamarle el líder de la banda, ¿tú produces otros artistas cristianos o solo lo de ustedes? He tenido el honor de trabajar con otra gente, de trabajar para otras bandas, también para otros productores. También he tenido ese honor también de grabar todo eso y también tocando en otras producciones también. He tenido ese privilegio. Qué bien. ¿Te consideras tú un buen productor musical? ¿Tú puedes puedes decirlo porque uno sabe la capacidad y el gusto de escribir música. Exacto. Estoy aprendiendo, pero trato de que cada día pues, sacar algo nuevo, mejorar. Samuel, eres muy humilde diciendo que es bueno que estás aprendiendo, porque yo he escuchado tus producciones. Yo como músico, como maestro, te puedo decir que son muy buenas. Samuel, háblame de tus proyectos. Sé que tienes muchos CDs que has producido, pero háblame de los más recientes. De los más recientes, pues apenas lanzamos un video nuevo, un sencillo del nuevo disco que estamos trabajando, se llama El Corrido de Pablo. Que he visto muchas en las medias, que creo, esos panoramas que yo veo no fueron grabados aquí. No, tuvimos que viajar a Las Vegas. Hicimos un viaje a Las Vegas, pues en base a las letras de la canción, el contenido de la canción. Nos vimos en la necesidad de movernos fuera de este estado. Tuvimos que tomar un avión e ir para allá porque... Bueno, de una idea pequeña que salió de mis hermanos, de la introducción de la canción, eso como que vino a dar un giro total al proyecto, porque habíamos pensado honestamente hacerlo por acá, buscar alguna cabaña, algún vehículo, no sé, viejo o antiguo más bien, que saliera, ¿no? Y mira, de lo que hablamos en una de las preguntas anteriores, todo eso conlleva gastos. Sí.
Entonces, por eso te hice la pregunta que de dónde se producía para costear. Claro que cuando las bandas van a las iglesias, a un concierto, deben cobrar honorarios porque esto sale sumamente caro, trasladarse, equipo, Sí. compañías de video y después producir y después entonces la promoción, que es más cara muchas veces, más cara que producir. Exacto. Sí. Muy bien. Así mismo, entonces estamos en ese proyecto que recién lanzamos. Ahora mismo estamos por también sacar el siguiente video, la otra canción, porque honestamente este disco completo queremos lanzar canción por canción. ¿Y cómo se va a llamar la producción entera, ya cuando tengan compilado todas las canciones? Está en debate todavía con mis hermanos. Samuel, tú que eres una persona de Dios, y no lo digo por decirlo, he observado tu conducta y la de tu familia por años. Por eso estás aquí en el Dream City. Gracias. Tratamos de las personas que entrevistamos sean personas que sean ejemplo en la sociedad. Por eso estás aquí. Muchas gracias. Y tú que estás en la iglesia, creyente, con fe, ¿qué consejo tú le darías a las personas jóvenes, así como tú, o más jóvenes, o personas adultas como yo, que a veces no se sienten felices o no se sienten capaces de hacer cosas, no creen, ¿qué consejo tú le darías? Yo lo que le podría decir es que pongan a Dios en primer lugar de su vida, en cualquier proyecto, en cualquier cosa que quieran realizar, que pongan a Dios en primer lugar, que dependan de Dios, porque muchas veces queremos lograr hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias experiencias, pero si ponemos a Dios en primer lugar, todo marcha bien. Nosotros nacimos con un propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Te digo una cosa, en Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos, así que cada persona tiene un propósito en esta vida. La palabra del Señor dice que todos los planes de Dios son buenos para nosotros, no son planes de mal. Yo soy un testigo, yo sabe de eso, soy más adulto que tú, y cosas que me han pasado en la vida es cuestión de eso, de propósito. A veces uno cree y lucha y hace esto y esto, pero tiene que tener a Dios por delante, en primer lugar. Y las cosas que Él tiene para ti serán para ti. ¿Qué porcentaje tú crees de las amistades que tú tienes han seguido una línea que tú dices, este es una persona cristiana que es puramente cristiana? ¿Tienes muchas amistades que se han desviado y han vuelto? ¿O tienes esa experiencia? Sí, he tenido amistades que se han desviado, se han tirado a vicios, drogas, alcohol, y créanme que muchos de ellos ya fallecieron. Tengo amigos de la infancia, de mi edad, y muchos de ellos ya fallecieron, ya se alejaron pues de su familia y meterse en el mundo, haciendo cosas indebidas. Exacto. Esas son de las cosas que yo voy a aportar en esta entrevista. A veces preguntamos, nos hacemos ricos, pero no pensamos que tenemos que educar, aparte de la educación de la escuela, es otro tipo de educación a la juventud creciente y a los más viejitos también, de las cosas que si tú haces, tu futuro es trágico. Personas que mueren joven por estar en vicio, en alcohol, en robando, en hacer cosas que no son. Y ahí que viene el enigma de muchas personas. No, por eso está en la religión. No es que tú tienes que tener una fe. Y creo que no es un refugio estar en la iglesia, es como una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual. Ahora mismo, con todo lo que está pasando, pues, la gente está necesitada de Dios. La gente necesita buscar de Dios. Creo que esto es más que religión. Es una relación con Dios, pero muy personalmente. Esa es la clave, es una relación con Dios. Relación con Dios. ¿Quieres aportar o decir algo que no hemos
cubierto en esta entrevista, a tu público de Guatemala, a amistades. Sí, claro, muchas gracias. Sí, un saludo para toda la gente de Guatemala. Muchas gracias por apoyarnos desde el principio allá en la República de Guatemala. Creo que ellos han sido parte de toda la historia de nuestra música. Ellos nos han apoyado muchísimo. Yo sé que muchos de ellos han orado por nosotros al vernos desde pequeños, pidiéndole a Dios, y nos aconsejaban muchos de ellos que no nos apartáramos de Dios, que no nos apartáramos pues como familia. Pues creo que mucha gente nos lo ha dicho, que ha sido una familia muy unida. Vuelvo y repito, no somos una familia perfecta, porque nadie es perfecto, pero gracias por todo el apoyo, gracias por sus oraciones, y aquí estamos siguiendo para adelante. ¿Hay una presentación en estos días o en planes cercanos? Sí, estaremos en Nueva York los próximos meses. Vamos para Tennessee también los próximos meses, Maryland y todos esos lugares. Bueno, esto los publicamos en las redes sociales, y algunas de las presentaciones no los publicamos porque son eventos privados, donde los organizadores no quieren que se publiquen porque se entiende. Es para una cierta cantidad de personas. Para aquellos que están escuchando el programa, y algunas iglesias que quieren contactarte para los servicios de la agrupación, ¿a qué teléfono pueden llamar? Bueno, sí, podemos dar los teléfonos, el 201-923-9229, 201-923-9229, o también pueden ir a nuestra página web, www.losembajadoresdelrey.com. Muy bien. Ahí también está la agenda, pueden llenar un formulario también en base, así que hay alguna información. Bueno, a los que nos escuchan, nos ven en el Dream City todos los domingos a las 7 de la noche aquí en Estados Unidos, Union City, New Jersey, dependiendo de donde usted esté, una hora más o una hora menos. Queremos darle la gracia a Samuel por venir a la entrevista. Samuel es de Union City. Te voy a dar las gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias. Toda esa información, la charla que has dado, muy buena. Queremos decirle a nuestro público que es la primera entrevista en español, y también va a ser en inglés, con los subtítulos en inglés. Es decir, que la próxima entrevista no se la pierda, el próximo domingo a las 7 de la noche. This is the Dream City, Union City, New Jersey. Tonight we had a very special guest, Samuel, who is a very great musician. My name is Kennedy Ng.